Señoras y señores, gracias por estar con nosotros en La Hora con Gregory. Una de las conversaciones más agradables que sobre temas dominicanos puede tenerse la satisfacción, es con Ronnie Joubert, un comentador histórico. Si le digo historiador, él quizás me diga, no, yo soy historiador. Ronnie, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y feliz de estar contigo aquí hablando de un tema tan interesante. El tema que Ronnie se refiere es a lo que ha sucedido y es motivo de charla, ponencia que tiene últimamente sobre el particular, lo que ha sucedido después de que Rafael Leonidas Trujillo es asesinado en la autopista 30 de mayo. ¿En qué consiste ese concepto a desarrollar que has venido estableciendo en las últimas semanas? Sí, tú sabes, Gregory, que todo el mundo habla de cómo se planificó y cómo se eliminó a Trujillo. Y el año pasado yo hice un trabajo sobre ese tema y lo presenté en diferentes foros culturales. Pero cuando terminé el trabajo y lo presenté varias veces a manera de conferencia, me di cuenta como que para mí yo estaba inconcluso. Y entonces reconstruí toda la parte de qué pasó con los que bajaron a la avenida a justiciar a Trujillo y qué pasó con algunos de los otros, de ese gran grupo que fueron más de 35 personas, Gregory, que estuvieron involucrados en 4 grupos que se conformaron. Entonces logré, dentro de la reconstrucción, no solo ubicar las casas de dónde partieron a matar a Trujillo y dónde o fueron eliminados o se escondieron o fueron encarcelados. Y dentro de eso también reconstruir las rutas que hicieron y aparte de eso, los que se salvaron, cómo se salvaron y qué hicieron después con sus vidas. ¿Y cómo empieza ese desarrollo, Ronnie Joubert? Mira, muy fácil. Bajan 7 personas al malecón, a la zona donde se hace hoy el reconocimiento de Fundación 30 de Mayo, y en ese tramo entre la feria y el monumento actual, se ubican 3 autos, lo matan, salen de él, lo ponen en el baúl y van a una casa que está un poquito más allá de la Biblioteca Nacional, que era donde vivía Juan Tomás Díaz, el donde general. Hoy está la Biblioteca Nacional. No, ahí vivía Trujillo. Ya. Juan Tomás vivía 3 cuadras más allá en la César Nicolás Penson, en un lugar que hoy hay un solar. Porque esa casa que era de los Mejía, del papá de Gonzalo Mejía, el del tenis, el gobierno se la quitó y se la asignó a final de los 50 a don Juan Tomás, que vivía don Juan Tomás en la 40. Esa era la casa de don Juan Tomás. Entonces Trujillo lo trae y lo ubica ahí. Y ahí llega el cadáver de Trujillo en el baúl del auto. Y allí se encuentran estas 7 personas que ajusticiaron a Trujillo y algunos más del grupo que iba a dar el golpe de Estado. Y a partir de ahí, y de acuerdo a dónde van a curarse, porque de 7, 5 llegaron importantemente heridos y uno gravemente herido, ubicamos dónde fueron, quiénes los curaron, dónde se escondieron, cómo se trasladaron, y luego los que fueron ajusticiados y luego los que se salvaron. Ese vehículo, ¿quién era el propietario? Mira, a la avenida bajaron 3 automóviles, 2 de don Antonio de la Maza. De hecho, el segundo está en el Museo de Historia y Geografía y el tercero era de don Salvador Estrella Sadalá. Era el único Mercury Monterrey que había en el país. Y cuando Roberto Pastoriza, que era el que estaba de último en la línea de fuego, de los 3 puntos que hicieron, fue a prenderlo, no prendió. Y lo dejaron en la avenida. Y eso, junto con otros elementos más, le sirvió al CIN para en media hora saber quiénes estaban involucrados. En hora y media, saber quiénes estaban involucrados. Ronnie, ¿cómo se explica, a ver qué respuesta tienes a esto, que 3 vehículos que van a perseguir con 7 hombres a 2 hombres, uno de mucha edad, Rafael Leonidas Trujillo. 70 años tenía prácticamente. Otro que tenía una ocupación en el momento del atentado, una ocupación que no podía delegar, que era conducir un vehículo. Tú no andas en un caballo tirando tiros con una mano y con la otra, con la brida del caballo. No, no. Tú andas manejando tratando de cuidar tu vida y la del pasajero. Claro. Nada más y nada menos que la persona que era dueña omnímoda del país. Entonces, ¿cómo
¿qué explicación puede haber? Porque acabas de decir, a ese lugar llegaron esas personas, 5 de ellos importantemente heridos. Sí. ¿Cómo esa desproporción puede producir tantos heridos en 2 hombres que han sido tomados por demás por de sorpresa? Así mismo es. Por una sencilla razón, hubo fuego cruzado entre ellos mismos. La operación se monta militarmente planificada, Gregory. Esa operación es militarmente planificada, no es una operación que fueron en 3 autos y vamos a matar a él. Calcularon los puntos donde poner los autos, en qué tiempo a tal velocidad lo alcanzaban, de ahí salió la distribución. 2 autos lo pusieron viendo hacia la ciudad para no dar la idea de que se estaba esperando a alguien, y el otro sí cruzado de frente. Pero en el momento de que el primer auto alcanza el auto de Trujillo, se pone paralelo y emprenden el fuego, el chofer Zacarías de la Cruz lo que hace, como todo militar, es buscar la defensa, gira y queda trabado en la isleta. Este auto se devuelve y arranca la balacera. Pero ¿dónde fue la balacera? Justo pasando la feria ganadera, Gregory, que era donde se acababa el alumbrado eléctrico. Entonces, una balacera a oscuras. Y cuando se arma la balacera entre el primer auto y el carro de Trujillo, el segundo auto llega, pero eso está oscuro, Gregory, y se arma una balacera y hay fuego cruzado. Tan fuego cruzado que se piensa, y así por balística se ha determinado, que el que peor llegó, que fue Pedro Livio Cedeño, fue accidentalmente baleado por Salvador Estrella Sadalá, que era de sus compañeros. Ese relato, esa aseveración que haces, entiendo que de una u otra forma está comprobada históricamente. Está publicada en por el informe forense, los porque hay un informe forense. Por todos los historiadores serios de este país. De eso no cabe duda, que hubo fuego cruzado y que las balas que aparecieron fueron 11 perforaciones intestinales. 8 en el intestino delgado y 3 en el grueso. Lo relató el doctor José Joaquín Puello, que es quien lo recibe a Pedro Livio en la Clínica Internacional. Lo opera el doctor Damirón y don José Joaquín, que era estudiante de 4º año, junto con Irving Franco, ese gran cardiólogo que está en Cleveland Clinic, y un médico que dice José Joaquín que sabía más medicina que ellos dos, que se llama Sergio Bisonó. Son los 3 estudiantes que ayudan en la cirugía. Y entonces verifican que tienen eso ahí. Y las balas que salen eran de un revólver, que el que tenía el revólver era Salvador Estrella. Entonces, es que estaba oscuro de noche, Grego. Entonces esas personas, para poder salvar sus vidas, tienen que buscar auxilio médico. Claro que sí. Llegan, matan a Trujillo, Zacarías se queda en el lugar. Zacarías es el chofer de Trujillo, sí. Zacarías de la Cruz. Herido, y van. Entonces, esas personas comienzan a buscar dónde refugiarse. El que peor llega de todos, gravemente herido, es Pedro Livio Cedeño. Se le pide a una persona, dentista, dicho sea de paso, casado con una hija de Juan Tomás, don Bienvenido García Vázquez, que salga a buscar un médico. Y don Bienvenido sale a buscar un médico, pero no sabe a quién. Y al doblar en la esquina del doctor Marcelino Vélez Santana, en Gascue, se recuerda de él y lo trae. Don Marcelino evalúa a Pedro Livio, dice, este hombre hay que operarlo, y lo lleva don Marcelino, don Bienvenido García Vázquez, con el chofer, a la Clínica Internacional. Pero ¿qué pasa? Don Marcelino no se baja, porque si como médico se baja, van a identificarlo inmediatamente, y entonces quien entrega al herido es don Bienvenido García Vázquez. Lo recibe don José Joaquín y se queda ahí. Pero a los 15 minutos ya llegó el SIN. ¿Qué suerte corre Marcelino Vélez Santana? Lo operan. No, Marcelino Vélez Santana, que se queda en el vehículo, no. No, lo baja don Bienvenido García Vázquez y se lo entrega a don José Joaquín Puello. Y lo deja en la clínica. El doctor Damirón vuelve de su casa, lo operan y lo dejan 3 días ahí. A todo esto ya operado, comienzan las palizas para sacar la información. Y luego de ahí es enviado a San Isidro, donde Ramfi tiene otra cárcel. Porque habían 3 cárceles, la 40 que era del CIMI y de Johnny Aves, la del 9, Gregory, que está ahí, y hoy hay una casita de monjas que hacen labor social,
que yo conozco y he estado 2 veces, y había una cárcel también de Ramfi en San Isidro. Y Pedro Livio, que hay allá, parece que fue intervenido una segunda vez ahí, un tema muy discutido, y luego cae en el 9. Pero quedan más personas ahí. Entonces las otras personas, Gregory, hay que salirle a curar. Don Antonio Inver, que era el que iba manejando el primer auto, y Teniente Amado, que iba en el primer auto también, llegan heridos de balas. Y le preguntan a don Antonio, y don Antonio dice que tiene un primo médico que se llama Manuel Durán Barrera, y de ahí llevan a ellos dos a curar donde don Manuel, a la calle Cayetano Rodríguez, que está en Gascue. Lo curan, pero como todo no se circunscribía a Gascue. Todo, en 10 cuadras a la redonda estaban todos. En 10 cuadras a la redonda. Los trujillistas y los antitrujillistas. Dios mío. Y luego Huáscar Tejeda y 2 más estaban en la ciudad universitaria, pero todos estaban concentrados ahí. Era la parte residencial de la ciudad. Entonces, de ahí, don Antonio se esconde en la Santiago y luego a través de los Suero Marrancini, del papá de Fran Rainieri, que lo busca, se esconde en una casa donde dura 6 meses, en el patio de la Embajada Americana, que es donde la familia Cavaliano, y el Teniente Amado lo viene a buscar desde el ensanche Osama, don Toño Sánchez. Lo lleva al ensanche Osama y luego lo lleva a lo que hoy es, ¿cómo se llama el barrio que está después de Osama? Bueno, ahí a su casa de campo. Yo tengo hasta los planos de esa casa. Y ahí se esconde por 3 días Teniente Amado y luego se desespera. Y al tercer día hace que don Toño lo saque, lo traen, buscan refugio en la ciudad, no encuentran, y lo lleva a un poquito más allá del restaurante Vizcaya, a mano derecha, hoy hay una placita. Ahí vivía doña Meca García Pereira, tía del Teniente Amado. Y cuando don Toño lo deja ahí, hay 2 calles en la esquina, en un colmado, y ven que se baja un hombre cojeando. Oh. Automáticamente lo ubican, se arma una balacera en la tarde y lo matan. Y don Antonio salva de esa manera. Pero en lo que pasa todo eso el 30, queda más gente donde Juan Tomás que tienen que esconderse. Entonces siguen yéndose a diferentes lugares de esa manera, hasta que finalmente don Marcelino Vélez Santana, Gregory, que no está en el paquete, va donde Robbie Rí, donde don Robbie, de los Rí Cabral, médico prestigioso. Hermano de Donald. De Donald Rí, y de 4 hermanos más, y de doña Annie Rí también. Por eso el Hospital Angelita lleva el nombre de Donald Rí Cabral. Robert Rí Cabral. De Robert Rí Cabral. Y ahí, a solicitud de don Marcelino, se esconden 4 personas por 5 días, del martes en la noche al domingo, que son don Marcelino, quien pide el asilo, Juan Tomás, Antonio de la Maza y Salvador Estrella. Entonces Y Marcelino Vélez Santana ahí. estaba ya identificado con la causa. No, no. El que estaba en el movimiento era un hermano de don Marcelino que se llamaba Carlos. A él lo van a buscar y en el momento que él comienza a movilizar gente, queda involucrado en la causa, pero él no estaba inicialmente en el plan, pero sí quedó comprometido ahí. Que hoy lleva un hospital el nombre de Marcelino Vélez Santana. Fue un profesor a quien yo conocí, le dio cátedra de microbiología a mi hermano, y de odontología íbamos a sentarnos a ver ese hombre hablar de microbios. Aquello era un espectáculo, el conocimiento y la capacidad de información y de transmisión de don Marcelino. Se llenaba el salón con estudiantes de odontología que no nos interesan los microbios, para ir a ver a ese hombre. Es fácil ya a tantos años, más de 60 años de ese evento, decir, pero mira, faltó aquello, no hicieron esto, es muy fácil. Ahora bien, hay un detalle que quiero significar con el relato tan gráfico que haces, Ronnie Hubert, y es que hubo 5 heridos de ellos. Sí. ¿No pensaron ellos en la eventualidad, planificando su atentado, que podrían recibir heridas, que podrían resultar heridos? Sí, y en ese caso, ¿qué iban a hacer? Sí. ¿Hay algún indicio de que se haya pensado en eso? Tenían el plan, Gregory,
totalmente terminado. Para que tú sepas incluida esa eventualidad. Para que tú sepas lo terminado que estaban, tenían 2 cintas grabadas para luego eliminado Trujillo, tomar el canal de radio y televisión dominicana y poner las cintas grabadas dando el golpe de Estado, para que no hubiera que leerlo y nadie estuviera nervioso. Hasta eso tenían planeado. Dentro de la parte que me preguntas, habían jurado todo que el que saliera herido de manera inútil o irrecuperable, o se suicidaba o uno de ellos lo mataba. Wow. Hasta eso estaba contemplado. O sea, esto no es un para, plan para preservar... para que no hable. Claro. Si Gregory está herido y lo comienzan a maltratar, tú te suicidas si tú no sirves al complot. Hasta eso tenían planificado esa gente. Lo que pasa es que entre el tránsito, entre el ajusticiamiento y el golpe de Estado, se zafaron algunos eslabones. Se zafaron involuntarios y se han acusado a personas de manera incorrecta. Por ejemplo, antes de las 11 de la noche, ya Zacarías, que ha quedado en la avenida, ha subido a la Independencia por un monte y ha sido enviado por unos locales al Marión. Y cuando Zacarías llama al Marión, automáticamente se identifican y llaman a la esposa de Angelita. Quiere decir que León Esteve antes de las 11 sabía lo que había. Por lo menos que el hombre estaba desaparecido y herido. Pero por el otro lado, en el Pony está el general Espaillat. Y el general Espaillat... El Pony era un restaurante que está en la feria ganadera. Y al pasar el auto, el general Espaillat advierte que pasa, oye el tiroteo, se acerca al área y se devuelve y va a la casa de Pupo Román, que es el que está involucrado, relacionado con los Trujillos, que va a comandar militarmente el golpe de Estado. Y al don Pupo Román estar acostado en pijama, porque el atentado iba a ser el miércoles, como habían bajado 3 miércoles a la avenida, y se había adelantado al martes, don Pupo no sabe qué está pasando. Y Espaillat lo informa, advierte. Y él no estaba esperando que nadie le dijera, y mucho menos Espaillat, que era del bando opuesto. Entonces, don Pupo... Que coincidencialmente estaba en el restaurante El Pony ese día martes en la noche. Estaba ahí, coincidencialmente estaba ahí. Para eso hay muchas explicaciones, pero coincidencialmente estaba ahí. Entonces, el general Román se cambia. Nadie sabe qué hizo, pero antes de las 11 de la noche, 11:15, perdón, aparece en la base militar donde hoy está Sanssouci y toma el control y llama al palacio. ¿Y qué hace? Y habla con Balaguer. Ajá. Y le dice a Balaguer que vamos a negociar, pero Balaguer le dice, no, el poder se negocia en el palacio, venga usted. Y por supuesto que él no fue. Por lo tanto, a través del chofer y a través del general Espaillat, antes de las 11:15, por 2 canales, la alta esfera gubernamental sabe lo que está pasando. Incluyendo ya que Pupo Román es un traidor. No. No. Don Pupo sale de la casa, porque lo advierte Espaillat, porque es que no era ese día. Y don Pupo quedó de ver el cadáver para accionar. Ese fue el convenio. El cadáver no lo vio porque cuando don Luis Amiama lo va a buscar a la casa, ya él no está. Porque es que Espaillat ha llegado antes que Luis Amiama. Y ahí es donde se desarticula. Yo estoy convencido que don Pupo no era ningún miedoso. Porque estaba casado con una sobrina de Trujillo. Era el jefe de las Fuerzas Armadas. Estaba en la papa, Gregory, y se metió en ese rebú. Yo no me meto. Tú te metes estando en la papa. Entonces era un hombre de decisiones que en algún momento haya flaqueado. Bueno, cualquiera puede flaquear, pero yo no creo que haya sido un traicionero. Entonces es que el gobierno está informado. Y eso no es que él no apareció y se escondió. Es que el gobierno antes de las 11:15, cuando tú reconstruyes los tiempos, está informado. Balaguer presidente, lo llamó don Pupo. Negro Trujillo, que estaba en el palacio con Balaguer y oyó la conversación, pero Negro había sido advertido por León Esteves, quien había sido informado por Zacarías. Entonces, cuando van a accionar, no encuentran a don Pupo, y don Pupo lo que hace es que se va a un comando militar y toma el control.
Entonces no se escondió. Y el cuerpo de Yo no estoy defendiendo a nadie, Gregory. Yo estoy reconstruyendo cosas. Tan así que muchos de los historiadores de peso están haciendo una reevaluación de la figura de Don Pupo. Por lo menos ya no lo atacan tanto. Entonces, algo hay detrás de eso. Yo no me hubiera metido en un proyecto de eso. Es más meritorio que un hombre que está en la papa se meta en un proyecto de ese tipo que el que no está. Porque el que no está no tiene nada que perder, porque no está en el gobierno. Era el jefe de las Fuerzas Armadas. Estaba casado con una sobrina de Trujillo. Sí, y la señora de Don Pupo Román tenía 2 hermanas que estaban casadas con 2 que manejaban el país también, cuyos nombres no vamos a reservar por el momento. El sector privado. Bien, el cuerpo de Trujillo, en esos microinstantes, minutos, pocas horas después del hecho, ¿a qué hora a propósito ocurre el hecho? Mira, tiene que haber sido entre 9:30 y 10:15 toda la maniobra. ¿Por qué? Porque él decide irse un martes, porque coge un pique, y ese martes va 2 veces a San Isidro. Él va en la mañana y cuando termina su caminata de la tarde, vuelve con Don Pupo a San Isidro. La caminata debe haber sido 6:30, y de ahí va a San Isidro, de ahí va a su casa, se cambia el carro y cambia el chofer. El chofer con el que lo mataron no era su chofer oficial. Ese era el chofer nocturno. Zacarías era el chofer nocturno de él. Taurino Félix Guerrero era el chofer diurno. Entonces, cuando él llega al final del día, se atrasa la salida para San Isidro, para San Cristóbal. Y esta gente está en la avenida. Y don Miguel Ángel Báez Díaz tiene que bajar 2 veces a la Aguiluz, que era donde estaba el primer carro antes de distribuirse todo el equipo, a decirle, sí, el hombre viene, no se vayan. Entonces todo aquello se retrasa 1 hora. Pero cuando uno hace los cálculos, entre matarlo, recogerlo y llegar a Juan Tomás, está entre las 9:30 y 10:30. 15 minutos más o menos. Por lo tanto, ya a las 11:15 están informadas las altas esferas del gobierno. Entonces, los perpetradores, los organizadores de este evento que acaba con la vida de Trujillo, no tienen el cuerpo de Trujillo en el lugar coordinado que debía estar. Eso también se sale de control. No. El cadáver llegó donde Juan Tomás y se metió en un garaje que yo conocí. Conocí esa casa porque ahí vivía un dentista amigo mío, o estudiante de odontología, muy amigo mío, descendiente de los Mejía. Y el cadáver está ahí hasta las 2 de la mañana. Lo que no se engancha es encontrar a Don Pupo para que Don Pupo venga a ver el cadáver. Y cuando Don Pupo es advertido por el general Espaillat, y supuestamente, digo supuestamente, que fue lo que coordinó con Espaillat, sale para la avenida, termina en la base militar. Entonces Luis Amiama, cuando llega a la casa a buscarlo, ya Don Pupo no está, porque es que Espaillat llegó antes que llegara Luis Amiama. Que eso no se tenía previsto. No, se tenía previsto que un miércoles Don Pupo estuviera en alerta, llegaran, ven donde Juan Tomás, mire el cadáver, entonces él diera el otro paso. Y ese paso se zafó. Interesantísimo, interesantísimo el relato que hasta ahora Ronnie Joubert ha hecho de los minutos, de las horas posteriores al asesinato de Rafael Leonidas Trujillo, hace ya más de 60 años, 1961. Pero hay 2 que se nos quedaron que quiero completarlo, de los que fueron a la avenida. ¿Qué pasó con Roberto Pastoriza y con Huáscar Tejeda? Vamos a conocerlo, Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda. ¿Qué pasó con ellos después de este evento que marcó la historia de República Dominicana? Después de la pausa con Ronnie Joubert. Nacimos en tierra de sol, de ritmo, de lucha. En cada juego aprendimos a soñar. Venimos de orígenes humildes, somos atletas, pero también guerreros. Creemos en la fuerza de nuestros sueños. Hoy no competimos solos. Juntos cruzamos todos los límites, porque juntos somos imparables. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia.
que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado, que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva. Hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Es para mí un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a este seminario dedicado a las indicaciones geográficas como herramientas de desarrollo económico y a su prospección internacional a través del sistema de Lisboa. Un relato interesante, verdaderamente hablar de historia bien estudiada, bien analizada, como lo hace Ronnie Joubert, es una oportunidad de uno orientarse bien, sobre todo en este tema que tiene que ver con el asesinato o la muerte, el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, un tema que levanta tantas emociones internas por todas las razones que conocemos. Entonces, en el caso de Ronnie Joubert, particularmente me he dado cuenta a través de sus relatos, la edificación de fuente que él busca. Es muy cuidadoso el trabajo que ha hecho para exponernos tema tan importante como lo que ha sucedido después del evento que la noche del 30 de mayo de 1961 sucede en la autopista que hoy lleva ese nombre. Entonces quería hacer ese reconocimiento, esa salvedad, y habías determinado hasta un momento específico tu relato antes de la pausa. Continúa. Sí, bueno, se nos quedarían entonces por el momento 3 personas que estuvieron en el malecón, que no sabemos qué han hecho, que también subieron a la casa de los Mejía o del general Díaz. Estamos hablando de Salvador Estrella, de Huáscar Tejeda y de Roberto Pastoriza. Roberto Pastoriza estaba solo en el último auto. Después podemos hablar por qué. Y en el segundo auto estaba manejando don Huáscar, digo don Huáscar porque es el papá de 2 amigos míos, y don Pedro Livio de copiloto en la ventana con capacidad de fuego. Entonces Roberto Pastoriza sube y esa noche llega a su casa, sale con doña Blanca a pasear y a ver en qué está la ciudad, y Gregory se le queda el carro frente al zoológico viejo. Y de ahí deja el carro, va a su casa que vivía cerca de la calle hoy Roberto Pastoriza, y al otro día va a Obras Públicas, porque ya él no era socio de don Huáscar Tejeda, esa compañía había acabado sus funciones y él era un empleado de Obras Públicas.
va a Obras Públicas al otro día de haber matado a Trujillo y pide un permiso para llevar a su señora al médico que esté enferma. Óyemele el tupé a ese hombre. Cuando llega a su casa se encuentra con una llamada de la policía que su carro está preso. Entonces tiene que ir a la policía a pagar 6 pesos porque deja el carro tirado en una calle. Y ese día se queda deambulando, viendo qué está pasando. Pero al mismo tiempo, don Huáscar Tejeda, que también duerme en la noche, el 31, va tempranito en la mañana donde Tavares Espaillat, aquel que fue triunviro, el papá de Ike, que era íntimo amigo de él, y medio se pasan el día ahí viendo qué pasa. Esa noche... Era día miércoles. Miércoles. ¿Dónde duermen? Tavares Espaillat los esconde en la fábrica de bloques Tavares, en la Independencia, un poquitito más allá de la lotería. Eso era monte. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no duermen la segunda noche? Porque del miércoles al jueves iban a amanecer días de fiesta religioso, Corpus. Y como el viernes, si amanecían ahí, venía la empleomanía, lo iban a encontrar. Entonces duermen de miércoles a jueves, ellos dos, pero el jueves se van. Roberto Pastoriza vuelve a su casa y lo hacen preso ahí. Y don Huáscar Tejeda llama al jefe de la Alcoa, que era amigo de él, para ver si por Pedernales lo sacan en un barco del país. El jefe de la Alcoa no aparece y se va allá muy alto en la avenida Duarte a la iglesia Santo Cura de Ars, que todavía está ahí, a buscar un cura amigo. Y cuando llega a buscar el cura amigo, se encuentra con la sorpresa que ese cura ya no está. ¿Por qué va ahí? Porque ese cura amigo en el 59 le mostró un escondite en la iglesia y él pensó a esconderse ahí, que fue un escondite que se preparó para los muchachos del 59 de Constanza y no la llegaron a usar. Y cuando llega se encuentra con la sorpresa de que su cura amigo que le había mostrado ese escondite no está, que hay un cura nuevo que se llama Gabriel, y en ese momento llegan los del CIN y se llevan preso a don Huáscar Tejeda, que cae en el 9 y desfila por San Isidro también, las dos cárceles de Ramfis. Y finalmente, Salvador Estrella, que se había escondido con los 3 que mencionamos en la casa del doctor Robert Rick Cabral, sale caminando el domingo 4 en la tardecita, y hay 3 versiones. Una es que tomó un carro público en la Independencia, bajó la Cervantes, y lo agarraron frente al restaurante Dragón Chino, aquel que está en la Independencia, atrás de la Clínica Abreu. Otra es que va al convento de los dominicos, reza y se entrega. Y otra es la que me hizo doña Josefina Vargas Gregory, que era la muchacha del servicio de la casa de Robert Rick Cabral y de doña Ligia Fernández. ¿Tuviste oportunidad de hablar con ella? Tiene 86 años. Me di el lujo de operar a la esposa de su hijo y también de entrevistarla en la casa de Armando Rí y de Barreto, que son el hijo de Robert Rí y el hijo de Annie Rí, 2 primos hermanos. Y ahí doña Josefina me relató que Salvador Estrella Sadalá cogió una Biblia, la cogió a ella de 17 años por la mano, subió toda la Cervantes, se dirigió al puesto militar que está ahí, policial, en la esquina Rosa Duarte, llegando la soltó y le dijo, devuélvete, y se entregó. ¿Cuál de las 3 versiones es la cierta? No lo sé. Yo te cuento la que me contó doña Josefina, que está publicado hace 20 años. Salvador Estrella la toma ella de la mano para dar la impresión de que es una pareja que va caminando. Lo mismo pasa, no, un padre con una niña, porque era una niña. Bueno, ya. Pero 20 minutos antes de esa misma casa de Robbie, bajan las Cervantes hacia la Independencia, Antonio de la Maza y Juan Tomás, y también ella relata que los acompañó. Pero no los relata a los 85 años. Eso está publicado por doña Annie Rí hace más de 20. Y ella me lo confirmó. Y de ahí, esta gente cae presa. Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda y don Salvador. ¿Qué pasa? Ramfis regresa al otro día, porque estaba en París, con un grupo de amigos tuyos y míos que vamos a mencionar más tarde.
Y Ramfi al otro día, el miércoles 30 a las 6 de la tarde, 31, está en el país y toma el control militar. Y durante 6 meses viene todo el desarrollo militar y político del país con el binomio presidente Balaguer, Ramfi jefe de las Fuerzas Armadas. Ahí se hizo todo lo que conocemos, pero el día 13 de noviembre, Ramfi le entrega una carta a Balaguer a través de Sayán, su secretario, renunciando al mando de las Fuerzas Armadas. Digo el mando de las Fuerzas Armadas porque San Isidro estaba por encima de las Fuerzas Armadas. Había un jefe de las Fuerzas Armadas, que en el momento era Pupo Román cuando mataron a Trujillo, pero Ramfi estaba por encima de eso, porque San Isidro, que era la base militar, también tenía artillería y tenía cosas de otras disciplinas de las Fuerzas Armadas. O sea que en la Entonces, práctica, ¿no? Ramfi Trujillo se sobreponía a lo institucional. Era el hijo del jefe. Y ejercía. Era el comandante de aire, mar y tierra. Así le llamaban. Oh. Tenía poder sobre todo, por encima del jefe de las Fuerzas Armadas. Tal vez estructural y en papeles no, pero en realidad sí. Le entrega el 13 o el 14, Ramfi, una carta a Balaguer a través 6 meses, casi 6 meses después. Que se va del país, 6 meses después, que se va del país. Balaguer toma la carta y se queda callado, como siempre, viendo el movimiento. Ramfi, el jueves 16 a las 11 de la noche, va a la iglesia de San Cristóbal, que para tu público está ahí, está abierta y están las tumbas de los Trujillos abajo y se puede bajar. Y retira el cadáver de Trujillo el jueves a las 11, 12 de la noche. Lo lleva a Boca Chica y en el puerto de Andrés lo monta en el yate Angelita y el viernes en la tarde a las 5 de la tarde lo manda para Canes, el yate Angelita. Con una familia de 9 miembros muy querida, que también por el momento nos vamos a reservar el nombre, aunque todo el mundo sabe quiénes son. Pero el sábado Ramfi amanece en el Club Náutico de Boca Chica, que era donde él vivía. Porque si tú te vas del Náutico, Gregory, por la carretera vieja de San Pedro, en 14 minutos está en la base aérea, si te vas por atrás. Entonces él vivía ahí. Y el sábado en la mañana, 18, lo van a visitar varias personas y él no lo recibe. Y cuando Rodríguez Echavarría, jefe de la base aérea de Santiago, se aparece a las 10 de la mañana a visitarlo, le dice que él no lo puede recibir, que lo recibe en San Isidro a las 4 de la tarde. Pero a las 4 de la tarde lo que Ramfi hace es que sale de Boca Chica a San Gregorio de Nigua, donde está Hacienda María. Oh. Pero antes de empezar ese episodio interesantísimo de Hacienda María, en el segmento anterior, y ahora también hace un momentito, mencionabas las 2 cárceles de Ramfi. Sí. ¿A qué te refieres? Ramfi tenía 2 cárceles para meter a sus presos. La del 9, que está en la carretera vieja de San Pedro, en el kilómetro 9, después de Megacentro, todavía está ahí. Lo que las mujitas no dejan de bajar, ya yo bajé 2 veces, no dejan bajar, pero esa casa está ahí. Tengo fotos de aquel momento y de ahora. Y otra cárcel que tenía en San Isidro, porque él llevaba gente también a San Isidro para cuestionarlo y lo dejaba preso. Uno de los médicos prestigiosos y serios de este país, don Eliseo Rondón, describe en su libro que publicó qué vio él ahí con algunos de los presos de Ramfi. Ese libro está publicado. Me lo mandó don Eliseo y me lo firmó, que fue mi médico muchos años. Muy más bien. serio que el caray. Bien, ya descrita esta respuesta ante mi pregunta, en noviembre, cuando ya él ha entregado carta de renuncia a Joaquín Balaguer, él se dirige a Hacienda María. Hacienda María. ¿Qué era Hacienda María? ¿Y a qué va en ese momento Ramfi Trujillo a ese lugar? Hacienda María era una casa de fin de semana exquisita que tenía, con una piscina infinity. Está ahí y se puede ir a conocer. ¿Quién era el propietario? Trujillo. Se llama Hacienda María por Doña María. Ya. Era una de las tantas casas de fines de semana que usaba la familia, porque tú sabes que otra la usaba para otras cosas. Ahí está la casa y se puede ir en San Gregorio de Nigua o sobre el mar. Dicho sea de paso, de la playa, Gregory, se ve la ciudad de Santo Domingo. ¿Sí? Una belleza. ¿Y quién es el propietario actualmente? Ahora lo tiene el CODIA. Se lo dieron al CODIA y el CODIA tiene un centro de recreación para sus miembros, una especie de club. Ya, muy bien. Ahí estuve hace un par de años. Entonces, ¿qué hace Ramfi? Ya el Angelita va navegando. Con el cuerpo de Trujillo hacia Canes.
9 personas no militares y una tripulación de 120 personas. Va rumbo a Cannes. Pero el 18, después de no recibir a nadie en Boca Chica, se va a Hacienda María a las 4 de la tarde. Pero ha dado la orden de que la fragata Presidente Trujillo, Bombardero 101, se parquee en el lado este del río Jaina, con la contraorden de que a las 5 de la tarde la fragata pase del río este, del lado este, al lado oeste. Y si tú vienes de San Gregorio de Nigua, te metes por los Cañaverales, llega al ingenio Río Jaina. Ahí se embarcó y se fue, luego de matar a las 6 personas que le quedaban pendientes en Hacienda María, que son Huáscar Tejeda, Salvador Estrella Sadalá, Roberto Pastoriza, Modesto Díaz, Tunti Cáceres y Estrella Sadalá. Mata a esas 6 personas al final de la tarde, se embarca y de ahí la fragata Presidente Trujillo lo lleva a Guadalupe, a Ramfi y a 6 personas más. Y de Guadalupe toma un avión a París, porque recuérdate que era colonia francesa, con la orden para el bombardero Presidente Trujillo, para el yate Presidente Trujillo, de seguir hacia el Atlántico para alcanzar el Angelita y escoltarlo. Pero el lunes, Balaguer entiende que no hay razón para que un barco dominicano militar llegue cargado de militares a Europa y lo manda a devolver. El bombardero se devuelve, la fragata Presidente Trujillo, y el Angelita sigue solo. Y el martes, Valdés Vidaurre y don Fran Amiama, papá de unos amigos míos, se enteran del movimiento y se da la orden a través de San Isidro, vía el jefe de las Fuerzas Armadas, o el hombre de más poder en ese momento, que era Rodríguez Chavarría, de que también el Angelita se devuelva. Cuando logran comunicarse con el Angelita, tiene 4 días con la radio desconectada para no recibir órdenes. Los militares cada cierto tiempo se conectan y cogen la orden que les conviene. Pusieron una cinta amarrada doble. Devuélvanse, 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 hasta que la prendieron. Y el vicecomandante del Angelita hace preso al comandante y devuelve el Angelita por órdenes de Balaguer. Y el Angelita llega a la Bahía de las Calderas con el cadáver de Trujillo, con esa familia, con papeles, con archivos, con dinero, y se habla que hasta con lingotes de oro. Entra una comisión, saca todo eso y se guarda en el Banco Central, donde el gobernador en ese momento era el papá de Campos de Moya, don Silvestre Alba de Moya. Y varios llamaron para que don Silvestre le entregara algunas cosas. Y don Silvestre dijo que solo bajo un decreto de Balaguer, que había creado la comisión bajo un decreto, él abría eso. Y no le abrió ni le dio papeles a nadie. El cadáver de Trujillo, del Angelita, luego de una inspección, va por mar a Barahona. Y del puerto de Barahona lo llevan al aeropuerto de Barahona y lo embarcan en un avioncito a San Isidro. Y finalmente de San Isidro va directo a París. Y en París lo está esperando Ramfi, que ya se había ido, y Leland Rosenberg, que era un judío que sabía mucho de finanzas, que había sido secretario de Rubirosa, luego de Ramfi. Y ese es el hombre que maneja todo eso. Reciben el cadáver en París, pero el cadáver no tiene papeles. Entonces el cadáver tuvo 3 días en el aeropuerto de París sin poder salir, hasta que Rosenberg lo saca y lo entierra en París a Trujillo. Y Ramfi se va a París y vive 1 año en París. Y el gobierno dominicano del 62 tiene un procurador que se llama Eduardo Antonio García Vázquez, que vivió hasta los otros días, que pide la extradición porque Eduardo Antonio García Vázquez fue el tercer eslabón en la estructuración de matar a Trujillo. Es el hombre que une a Antonio de la Maza con Juan Tomás. Y ese cae de procurador y pide la extradición, pero Francia no se la da porque no tiene ninguna convención. Como esa extradición de Ramfi está vigente, Ramfi al año se va de París a España y queda bajo la tutela y la protección de Franco, que era en llave del papá, y por eso nunca lo extraditaron. Una pregunta.
este procurador Vázquez, Eduardo Antonio García Vázquez, es designado por Joaquín Balaguer. Por el Consejo de Estado que encabezaba Balaguer. Por el Consejo de Estado. ¿Se habría conocido en ese momento que él tuvo algún tipo de conexión, como indicas, con los perpetradores? Sí. Balaguer comenzó a destrujillizar el gobierno y a poner a lo que querían. Pero recuérdate que el Consejo de Estado fueron 7 y ese Consejo de Estado solo duró 15 días. Y luego lo sustituyó Bonelli el 16 de enero. Entonces, no sé si lo nombró Balaguer o Bonelli, pero en ese 62 fue que comenzó la extradición. El asunto es que no apareció ninguna objeción de Balaguer, que tenía incidencia. No. Entonces, Balaguer facilita que el cuerpo de Trujillo se ha llevado a París. Sin embargo, hizo que el cuerpo de Trujillo retornara a República Dominicana. Porque no le interesaba el cuerpo, sino los documentos y los bienes que iban en el yate. Tampoco le interesaba que lo dejó salir después y nunca lo reclamó. Una actuación, Balaguer siempre tenía era preclaro. Visión política tremenda. Mientras más me quito a esto de encima, más control tengo. Una visión política. Yo no sé de política, ni me interesa. Pero era una manera también de Ramfis valorar el gesto de que, a pesar de que el cuerpo estaba aquí, no retuvo el cuerpo de su padre, sino que le entrega el cuerpo de su padre. Así quedaba bien de los dos lados, con los ajusticiadores y con los que sacaron que podrían venir, nadie lo sabía. La parte formal, jurídica, legal, que evidentemente no era tomada en cuenta en ese momento, después de la matanza de Trujillo, del asesinato de Trujillo, esas seis personas que Ramfis ajusticia o asesina en Hacienda María fueron sin ningún tipo de comedimiento legal, evidentemente. De ningún tipo. Lo mandó a sacar. ¿Qué relato hay de cómo ocurrieron esos hechos ese 18 de noviembre? Mira, la reconstrucción de diferentes historiadores connotados dicen que lo llevaron ahí a los 6, que lo hicieron sacar de la cárcel de la Victoria, que era donde estaban. Ya habían pasado 6 meses, ya habían salido de las cárceles de Ramfis y de la otra, y estaban en la Victoria. Se le solicitó a un coronel en ese momento, que luego fue un general muy importante, un hombre serio, que lo sacara, y él dijo que eso escapaba a sus manos porque eso no era policial. Y el señor Marcos Jorge Moreno no está involucrado en eso. Y luego se le pide al fiscal y más tarde al procurador general, a través del cuñado de Ramfis, de que Basora y Rodríguez lo saquen. Y ellos le dicen que no. Y finalmente Dante Minervino, que era el jefe de la cárcel de la Victoria, es quien da la autorización. Lo sacan. Porque hubo oposición, porque se temía y se presumía lo que iba a hacer. El jefe del cuerpo policial se opuso, que es el coronel y luego general, un hombre Dante Minervino. Y luego Basora y Rodríguez se oponen. Ahí están los documentos. Pero Dante Minervino era el jefe de la cárcel que pertenecía a la estructura. Entonces lo bajan al Palacio de Justicia, lo llevan donde asesinaron al Trujillo, y en el momento que van llegando hay 2 carros ahí que le hacen señas que sigan a Hacienda María. Que los llevan al Palacio de Justicia. Sí, simulan que lo han sacado para ir al Palacio de Justicia. Ni siquiera entran, siguen, bajan el malecón, van a lo que se llama un descenso a donde mataron a Trujillo, creyendo que le van a preguntar algo de qué pasó en la escena, y de ahí hay un par de carros que hacen la seña de que sigan, y siguen a San Gregorio de Nigua. Y ahí es que lo ajustician. Se ha dicho que lo pusieron en unas matitas que están ahí, lo bajaron de uno en uno y lo mataron entre varios. ¿Qué pasó con los cuerpos? ¿Estaba presente Ramfis Trujillo ahí? Sí. Y todos los historiadores coinciden que con el revólver que había recuperado de Trujillo fue que lo fue matando. Y luego... Él mismo. Sí. Y luego dice la literatura histórica de mucha gente seria, que probablemente los picaron, lo metieron en sacos y lo tiraron al mar. ¿Será eso verdad o no?
parece que esa fuente de información salió de ahí. Los cuerpos nunca se recuperaron. Nunca, jamás. Ni se sabe en dónde estaban. Pero se estilaba picar a la gente y tirarlo a mano. La suerte de Pupo Román. Don Pupo es hecho preso luego del entierro de San Cristóbal. Fue sometido a torturas violentas, no comentables en televisión, pero para que tú tengas una idea, se dice que le cosieron los ojos y lo pusieron 5 días a ver un bombillo. Yo no creo que nadie aguante 5 días, pero sean 5 días, Gregory, o 1 día y medio, lo masacraron a don Pupo. Ese era uno de los muertos del general, porque él cuando pisa el 31 de mayo el territorio dominicano, dice que los que mataron a su papá serán sus muertos, y él se encarga de eso. Y así fue. Ramfis tuvo descendientes. Sí, tuvo 2 matrimonios, 6 en el primer matrimonio con la señora Tantana Ricardo. Una fue una escritora muy connotada que murió en estos días, y 2 con la señora Lita Milán, que son contemporáneos míos, a la cual visité con mi mujer y la entrevisté el 27 de diciembre del año pasado. Uno murió, está enterrado con Ramfis y Trujillo. ¿En París? No, en España. En España. Y queda otro vivo que es el menor, que se llama Ricardo o Ricky. ¿Alguno hizo vida en República Dominicana de los hijos de Ramfis? Esa gente de Ramfis Trujillo. Sí, del primer matrimonio sí. De hecho están enterrados algunos aquí, y yo conocí a Ramfis Rafael, que era amigo de mi suegro. Siendo yo un muchacho, lo conocí a Ramfis Rafael, que sería ahora un hombre de más de 80 años. Era amigo de mi suegro. Bien, Ronnie Joubert, agradezco, pienso que se abre la oportunidad, depende de tu decisión, de que se pueda extender este relato creíble, entendible, bien llevado que has hecho sobre los momentos, las horas, los días posteriores, pero básicamente las primeras 24 horas del asesinato, el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, y me permito aperturarte la invitación a que pronto estés por acá de nuevo. Gracias, con mucho gusto. Mira, déjame hacerte un comentario que siempre lo hago. Yo lo que soy es dentista. Mi hobby es la historia, por lo tanto no me puedo andar pegando sellos ni méritos que no son míos. Todo lo que yo te he dicho aquí, o el 90%, está documentado en la literatura por gente como Víctor Grimaldi, Bernardo Vega, José Miguel Soto Jiménez, Miguel Guerrero y toda esta gente. O sea, todo esto está publicado de una u otra forma. Yo no he encontrado ningún documento. Hay un 10% de entrevistas que yo hice porque tengo acceso a los descendientes de los Trujillo y tengo acceso a los descendientes de los antitrujillistas. Y como yo digo en mi conferencia, y bebo trago con los 2 grupos. Porque como yo no soy historiador, yo analizo la historia como un dentista. Entonces, lo que le quiero decir a tu público es que toda esta información está publicada. Yo lo que he hecho es ir medio reconstruyendo y tengo datos nuevos como las rutas que hice, fotografías que conseguí con las familias y eso, pero esa historia está publicada por todos estos grandes historiadores que tenemos. Bien, si hay alguna respuesta rápida, ¿existe algún episodio posterior a la muerte de Trujillo que quizás se tenga prácticamente ninguna información? Algo que, bueno, lo de los cuerpos, sí, no está... No eso, sino muchísimos cuerpos desaparecieron y no se sabe. Ya. No, yo creo que los historiadores dominicanos, y lo digo como dentista, porque yo no soy un historiador titulado, han hecho investigaciones profundas y serias, incluso en los archivos de esa época que ya fueron abiertos a público. Que hay mucha gente que conoce el tema, pero en serio, Ya. Mucha gente, Bien. como los que te mencioné y otros más. Bien, Ronnie Joubert ha estado con nosotros hoy día en La Hora con Gregory. Interesantísimo conversatorio. Hasta la próxima.